Muy bien, buenas tardes. Pues vamos a dar inicio a nuestra sesión síncrona. Déjenme ver si está compartiendo la sesión. Y también si me pueden escribir en el chat si me logran escuchar para que podamos iniciar. Ok, muchísimas gracias, si me escuchan. Dejen nada más silenciar otros espacios para que no haya ningún problema. Permítanme un segundito, porque si no, nos vamos a estar escuchando todos. Voy a silenciar los micrófonos con la finalidad de que no entre ningún otro ruido. Ok. Ahora sí, vamos a iniciar. Ok, ¿me escuchan bien? Entonces, perfecto, vamos a dar inicio. Estamos en nuestra última sesión síncrona de nuestro módulo 3. Ya vamos a llegar a la meta, ya estamos en un pasito de llegar a la meta y pues hemos logrado, ¿verdad? Identificar cómo el lenguaje también genera algún cambio. Ya yo estaba leyendo el libro que se llama La ciencia del lenguaje positivo y ahí hacía referencia de que, y uno de los títulos de un capítulo era cada palabra cuenta y realmente que cuenta, algo así mencionaba y hacía referencia como el lenguaje de alguna manera y la forma como nosotros lo utilicemos tiene una serie de impacto. Les pongo el ejemplo como tan sencillo cuando están los novios, ¿no? Y el novio le pide a la novia que se case con él y ella acepta, ya es todo eso va a generar un cambio, ¿verdad? Un cambio del estado civil, un cambio de vida, un cambio de proyecto, un cambio de planes, un cambio de economía. Entonces, el lenguaje puede generar muchísimos cambios y es la oportunidad que hemos tenido de conocer toda esta parte del lenguaje, lo que es en este módulo. Pues bien, ¿qué vamos a tratar en esta sesión? Vamos a ver lo que tenemos que hacer en el proyecto integrador, que es nuestra actividad más fuerte dentro de esta semana, los materiales que podemos utilizar y obviamente nuestras indicaciones finales. Esta imagen yo ya se los compartí el día de hoy en el foro de novedades y sí quiero resaltar los siguientes. Recuerden que hemos hecho énfasis en semanas anteriores de revisar el valor de cada una de las actividades, independientemente de cuánto valgan, recordemos la importancia, obviamente, de hacerlas para recibir las competencias, el conocimiento que nos está ofreciendo el módulo. Y entonces en esta semana, pues quise hacer un mensaje así con unos números bastante grandes para que se noten. Dice, te comento que en esta semana 4 puedes obtener hasta 43 puntos, así como si fuera el boleto premiado de la Lotería Nacional, 43 puntos. Si se dan cuenta, comparación de el valor de las actividades que hemos tenido anteriormente y en la semana 1, 2 y 3, esta semana la ponderación de las actividades tiene mayor peso. El proyecto integrador, 30 puntos, el foro de integración, 8 puntos, y el cuestionario de autoevaluación, creo que me faltó una palabrita, 5 puntos. Recordemos que es necesario entregar en tiempo y forma, ¿verdad? No únicamente entregar por entregar, sino más bien entregar en forma y obviamente en tiempo. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero no perdamos de vista esto, ¿no? Nuestra semana más importante, porque obviamente nuestro proyecto integrador es el culmen de los conocimientos que hemos estado adquiriendo, lo que es a lo largo del módulo. Pues antes de pasar de forma muy precisa a qué vamos a hacer en el proyecto integrador, me gustaría compartirles esta parte del conocimiento científico, que es uno de los puntos que nos pide el proyecto integrador y que a veces nos detenemos un poquito. Entonces vamos a ver algunas características de lo que tiene el conocimiento científico. Vamos a verlas una por una. Pues el conocimiento científico es sistemático. Un pensamiento científico sirve de base al que le sigue y así sucesivamente. Recordemos que pues somos seres humanos y estamos en una sociedad y cambiamos constantemente y por ejemplo en el tema de las enfermedades
también, pues estas se van modificando. Hasta lo vemos en nosotros mismos, ¿no? Como a lo mejor una medicina que de chicos nos funcionaba perfecto para una gripe, ya llegamos a la edad adulta y ya no nos funciona igual. Entonces, vamos, obviamente, el conocimiento obviamente va avanzando y va de la mano con otro después. También el conocimiento científico es verificable. Tiene que ser un conocimiento que nosotros podamos comprobar, verificar, saber que realmente es efectivo, como en el caso de las vacunas, dicen, está pasando la vacuna, patria, por ejemplo, la famosa vacuna que dicen que están trabajando con ella los mexicanos, que ya pasó la fase 1 con los seres humanos, ¿no? Y no sé cuántas fases tiene que cubrir para poder salir, obviamente, a la luz y poderse aplicar. Entonces, tenemos que verificar esta serie de conocimientos que nos están compartiendo. Es universal. No nos podemos quedar, como dicen, en un solo lugar o en una sola época, porque ya decíamos que el conocimiento va avanzando. Entonces, es universal este conocimiento, es transformador, sí, porque puede modificar sociedades, porque puede modificar la salud de las personas, no sé, los estilos de vida. Es analítico. Normalmente se accede a un conocimiento científico descomponiendo todo en sus partes con la finalidad, ¿verdad?, de cada una de las partes que podamos tener del conocimiento, las podamos analizar. Si se acuerdan cuando estábamos hablando la semana pasada que trabajamos mucho con diversas áreas de conocimiento, ¿no? O sea, la medicina, la antropología, cuando trabajamos con el tema del cáncer y que decían, escoge 2 áreas de conocimiento y sobre esas investiga, ¿no? Y muchos investigaron de economía, de antropología. Entonces, todo esto es que un mismo tema lo podemos descomponer, ¿verdad? O desarmar, si lo podemos entender así, en diversos elementos y estos analizarlos. O sea, ¿qué nos dice, por ejemplo, la parte de la economía en relación con el tema del cáncer? Esta es la parte analítica y la maravilla que nos permite no todo verlo así, como diríamos nosotros, todo en bolas, sino realmente poder descubrir cada conocimiento en sus partes. Es sintético. Una vez analizadas minuciosamente las partes del problema, se debe poder relacionarlas para formular una idea abarcadora. O sea, ya analizamos qué nos dice, por ejemplo, la historia, qué nos dice la economía, qué nos dice la antropología, pero una vez que hayamos recibido ese conocimiento, ahora ya, ¿verdad? Podemos trabajar en conjunto y tener un resultado, una idea, un concepto, una propuesta. Es la maravilla que nos puede ofrecer el conocimiento científico. De igual manera, es específico. La ciencia analiza fenómenos o situaciones particulares, como por ejemplo ahorita lo que estamos padeciendo del COVID es algo muy particular también que podemos trabajar en él, ¿no? Es explicativo. El objetivo último del conocimiento científico es tratar de entender y explicar los hechos formulando leyes o principios. Lo que vemos obviamente muy común cuando, no sé, por ejemplo, en la parte del derecho, cuando estamos hablando de un tema, ¿cuántas leyes no se generan? También en la parte de la ciencia, ¿cuántas leyes nos hemos aprendido? A lo mejor sobre el tema, por ejemplo, de la gravedad. Aquellos principios que ya están muy bien explicados y muy bien analizados. Es comunicable. Un conocimiento científico debe poder expresarse de modo que los demás puedan comprenderlo. Siempre vamos a partir de que a veces el lenguaje, ¿verdad?, que utilizan los científicos puede ser un lenguaje que no entendemos, a veces como el lenguaje de los médicos. Ayer estaba viendo la película de Cantinflas del Extra y entonces él se viste en la época de los mayas, algo así. Y entonces están en una lucha y de repente le dan un golpe y ya queda todo herido, se lo llevan a un camper, y entonces ya llega el doctor y lo analiza, y le dice él que qué tiene, que porque le punza y le duele, y entonces el doctor da una explicación, un concepto bastante científico, y él dice: "Ya me voy a morir", y dice: "No, tienes un chipote", y a veces, tenemos que lograr, ¿verdad?, sabernos comunicar y saber expresar aquello que se logró investigar, ¿no?, para que todo el mundo lo pueda entender. Es fáctico, se aferra a los hechos tal y como son
y cómo se presentan. No podemos inventar, no podemos suponer después de que hemos hecho una investigación, sino realmente tenemos que decir los hechos tal cual y cómo son. Es objetivo, se abstrae de cualquier elemento afectivo y solamente entiende o atiende a las cuestiones de la razón. Como tuvimos esa oportunidad en uno de los foros aprendiendo de este módulo, donde decíamos qué acciones hemos hecho que comúnmente han sido por tradición o por cultura o por costumbres de nuestras familias, de los abuelos, y que a veces no hemos encontrado un razonamiento científico y solamente lo hacemos en la parte afectiva. Y cómo a veces la parte científica lo tenemos que pasar a las cuestiones, obviamente, de la razón. Muy bien. Antes de que pasemos a esto, a esta parte de la reseña, ya que vimos los elementos del conocimiento científico, entonces sí, les voy a compartir ahora el documento que tenemos que llenar. Aquí ya lo tenemos en pantalla. Acuérdense que tenemos un formato que hay que llenar en nuestro proyecto integrador. El llenado de este formatito es lo que nosotros vamos a entregar como nuestro proyecto integrador. Así que vamos a ver qué nos pide para tratar de explicarlo un poco y que sea muchísimo más, menos complicado, ¿verdad? La realización del mismo. Nuestro proyecto se titula Una visión más completa de la realidad. Vamos a responder a las siguientes preguntas. Primero vamos a identificar qué conocimientos previos tenemos antes de que venga la explicación y el conocimiento, ¿no? ¿Qué sabes sobre la violencia? ¿Qué entendemos sobre la violencia? ¿De qué manera adquiriste tus conocimientos de este tema? No sé, posiblemente por la televisión, por el periódico, etcétera, etcétera. Hay que leer los siguientes textos que abordan el tema de la violencia contra las mujeres en México a través de la historia y los rostros de la violencia. Recuerden que cuando pasan el cursor, como ahorita lo estoy haciendo, ustedes van a poder descargar lo que es el documento, ¿no? Para que lo puedan leer. Una vez que los hayan leído, entonces hay que dar respuesta a la tabla que viene aquí. Que si vamos a hacer una tabla que tenga las siguientes columnas. Primero el texto y ponemos el título de los textos. ¿Cuál es la intención de los textos? Quiere decir, ¿qué se busca? Tiene la finalidad de persuadir, de informarnos, de enseñarnos. ¿Qué es lo que busca el texto? Recuerden, lo leemos primero y luego ya contestamos. ¿Desde qué ciencia o disciplina se aborda el tema? Hay que justificar la respuesta. Acuérdense, si yo digo desde la sociología se aborda el tema del texto de la violencia contra las mujeres, etcétera. Y tengo que decir por qué desde la sociología. Ah, bueno, ¿por qué? Pues la sociología estudia los seres humanos, los grupos, y entonces, bueno, tengo que justificar por qué digo que con esa ciencia o disciplina. Por último, nuestra última columna, ¿qué características del conocimiento científico tienen los textos? Indica por lo menos una. ¿Se acuerdan que ahorita ya vimos una larga lista que tiene que ser verificable, que tiene que ser analítico, sistemático, etcétera, etcétera? Escogemos una característica del conocimiento científico y entonces, si nosotros ya con la lectura detectamos que eso es lo más que se aplica al conocimiento científico detectado en la lectura, lo ponemos y justificamos por qué. Acuérdense que ahorita que yo les suba la grabación de la sesión, les voy a compartir también las diapositivas para que ustedes lo requieran revisarlas para el momento de contestar su proyecto integrador. Eso mismo que hacemos con el texto de la violencia contra las mujeres en México a través de la historia, lo vamos a hacer con el segundo texto, los rostros de la violencia. Por eso era importante explicarles primero las características del conocimiento científico para poder contestar lo que es esta tabla. Muy bien, seguimos avanzando en nuestro proyecto integrador. Si se dan cuenta, son conocimientos, temas que hemos hecho con las actividades de las otras 3 semanas. Por eso nuestro proyecto integrador es el culmen, obviamente, de todos los conocimientos. Punto 4. Investiga de qué manera los siguientes elementos han participado en el fomento y el combate de la violencia. Quiere decir, voy a hacer mi tabla de estos elementos.
Globalización, multiculturalidad e información en Internet. Y yo tengo que poner en la siguiente columna cómo estos 3 elementos han fomentado lo que es la violencia. O sea, como la parte de la globalización, ¿no? Yo puedo decir, posiblemente, con las redes sociales han servido para fomentar la violencia, cómo se han reunido o han informado de situaciones violentas, que se han reunido varias personas para hacer algún daño y han utilizado las redes sociales, que es parte obviamente de la globalización, ¿no? Así yo puedo dar un ejemplo. Y así lo voy a hacer con estos 3 puntos y lo voy a hacer igual con la parte del combate. ¿Cómo los elementos de globalización, multiculturalidad e información en Internet han permitido el combate a la violencia? No sé, me voy, por ejemplo, en información en Internet. Pues en Internet yo puedo encontrar grupos, instituciones de asistencia pública, organizaciones no gubernamentales que obviamente se han conformado, hacen actividades, reciben personas, dan charlas sobre el combate a la violencia, ¿no? Dan estrategias, tienen actividades, tienen planes, diferentes situaciones que hacen, acciones que hacen para combatir la violencia. Entonces, yo eso lo he encontrado en el elemento de información en Internet. Entonces, así lo vamos a poner. Contestamos fomento y contestamos lo que es la parte del combate. Nos vamos al punto número 5. Vayan viendo si tienen por ahí alguna duda, pregunta, para que podamos resolverla en este momento. Y si tienen alguna, la van escribiendo en el chat. Punto 5. Elige una relación social y con base en tu elección, menciona algún ejemplo donde se evidencie un fenómeno de violencia. No sé, podemos decir las relaciones de novios. Yo, por ejemplo, doy clase en una universidad, bueno, cuando estábamos presenciales, ¿verdad? Porque estamos en línea, pero esa universidad también también tiene preparatoria. Y me acuerdo que a la vueltecita de la universidad antes había un restaurancito chiquito y pues ya saben, ¿no? Vendían sándwiches, jugos, cosas muy sencillas. Y era un señor ya grande el que lo atendía. Y luego él decía que le llamaba la atención que cómo había parejas de novios donde el muchacho, pues, casi casi se iba a los golpes contra la muchacha y la otra no decía nada, ¿no? Y a veces era una relación donde se puede evidenciar el aspecto de la violencia. No estoy diciendo que todas sean así, no todas son así, como hay lo totalmente opuesto, el respeto total, como hay unas en las que no lo hay, ¿no? Identificamos alguna relación social donde veamos esta parte de el fenómeno de la violencia que se puede dar, ¿no? Pregunta 6. Termino de explicar y ya me voy con las dudas. Pregunta 6. ¿Cuál es la intención comunicativa y la postura que identificas en cada uno de los 2 textos? Justifica tu respuesta para cada uno, obviamente cada uno de ellos. Quiere decir, ¿cuál es la intención que quiere hacer el autor y qué postura tiene con estos 2 textos, ¿no? El de la violencia y el de los rostros. ¿Qué es lo que busca? No sé, persuadirnos, busca enseñarnos, busca formarnos, está en una postura en contra totalmente de la violencia. ¿Qué podemos identificar? Recuerden, partimos de haber leído lo que son los textos. El punto número 7, creo que es el último, sí, es el último. Elige uno de los 2 textos revisados, acuérdense, uno nada más, y vamos a hacer una reseña crítica sobre él. Considera buscar información adicional en Internet. Recuerden, confiable. Ya hemos dado cómo poder encontrar fuentes confiables. Tienen ustedes en el foro de novedades buscadores académicos. Es como un Google, pero podemos ingresar, por ejemplo, a Google Académico y todo lo que busquemos y logremos encontrar en ese buscador va a ser una fuente confiable. De esta forma tendrás una visión más completa, más amplia, ¿verdad? Y una postura informada ante el problema. O sea, que tomamos alguno de los 2 textos y vamos a hacer una reseña crítica y podemos agregar otra información que nosotros hayamos encontrado. Entonces, ahora sí, por último, digo, antes de que me vaya a ver las dudas o preguntas, como nuestro último punto nos dice que hay que hacer una reseña crítica
Estos pasos ya se los había mencionado la semana 3, que también tuvimos que hacer una reseña, pero acuérdense que son bastante sencillos, ¿no? Vamos a tomar, acuérdense, vamos a trabajar con uno de los 2 textos y vamos a hacer estos pasos. Paso 1, datos del texto. Acuérdense, lo podemos poner al principio o lo podemos poner al final. Podemos copiar tal cual la fuente que nos está mostrando el texto, ¿no? Que ya ve que viene, la que tenemos en prepa en línea, viene el título y viene la liga y todo lo demás, así lo podemos copiar, lo podemos poner al principio o al final. Paso 2, hacemos un resumen breve del texto. Acuérdense, es resumen. No es copiar párrafos tal cual. Si me gustó el párrafo 2 y son 10 líneas, los copio y las pego. No se trata de eso. Se trata de que nosotros compartamos las ideas más importantes del texto. Paso 3, opinión crítica sobre lo que nos compartió el texto. Así ahí viene lo que nosotros opinamos. Primero, obviamente, estamos fundamentando en el texto, que es una investigación. Ahora viene nuestra opinión, que también debemos de fundamentar, debemos de decir, pues estoy en contra de la violencia o yo creo que si realmente en nuestro país sufrimos en varios sectores de la población, violencia, etcétera. Lo que ustedes quieren opinar. Aquí no es voy a poner bien, voy a poner mal por la opinión, sino es vamos a empezar a ejercer, pero con fundamentos. Paso 4. Conclusión sobre el tema que se trabajó en el texto. ¿Cómo vamos a concluir los rostros de la violencia? ¿De qué manera concluir? Bueno, pues yo, por lo tanto, concluyo que vamos a hacer un cierre de la idea que nosotros estemos presentando. Muy bien. Antes de que avancemos con lo demás que tenemos que hacer esta semana, vamos a ver qué preguntas tenemos en el chat. ¿Hay algún límite en la extensión de las respuestas a las preguntas y en la reseña? No, no hay ningún límite en estas extensiones. Tampoco la reseña nos da algún límite. Tú viste que es un espacio casi de una cuartilla y si quieres, pues nos quedamos en una cuartilla. No hay un límite. Lo que sí hay que hacer énfasis es obviamente no compartir obviamente textos bastante breves, ¿no? Si por ejemplo decimos, que voy a poner un ejemplo. Si yo digo que mi reseña consta de un resumen, como mi introducción, de mi opinión, como viene siendo el desarrollo, de mi conclusión, estoy hablando de una estructura de 3 partes, introducción, desarrollo y conclusión, y le estoy agregando al principio o al final la fuente de consulta. Eso mínimo debería de tener. Entonces, si yo hago una reseña de 5 líneas, obviamente en 5 líneas no va a existir el resumen, ni tampoco me va a caber la opinión crítica, ni tampoco me va a caber la conclusión, ni tampoco me va a caber lo que es la fuente de consulta. Entonces, sí veamos esta parte, ¿no? Es nuestro proyecto integrador y es donde nosotros debemos de dar lo mejor que hemos logrado obtener de este módulo, donde debemos de dar el plus, porque el proyecto integrado es el que vale más. Entonces, trabajemos en esta parte. Van a ver que poco a poco va a empezar a fluir esta parte de la redacción. Entonces, no tenemos extensión, pero vamos a verlo así más o menos. Ok, de nada, Sandra. Muy bien, vamos a seguir entonces. ¿Qué más tenemos que hacer esta semana? Pues tenemos que participar en el foro de integración. Tenemos, acuérdense, el foro aprendiendo, estos están todas las semanas, pero nuestro foro aprendiendo es un foro donde sí reflexionamos los temas, obviamente, de la semana, donde compartimos dudas, donde nos motivamos, nos echamos porras, pero en nuestra última semana tenemos un foro de integración que sí es necesario revisar sus indicaciones. Mónica nos dice, ¿podría ser como mínimo media cuartilla la reseña? Sí, mínimo media cuartilla. Ok, vamos a ver qué nos pide el foro de integración. Mucho ojo, porque a veces quedamos en unos pequeños errorcitos en el foro de integración. Entonces, se los voy a explicar. Acuérdense que lo que tratamos en estas sesiones es que yo les comparta aquellas cosas que no debemos de hacer, porque ya las he visto que son muy comunes cuando hacemos las actividades. Entonces, mucho ojo con lo que sigue. El foro de integración partimos de una reflexión primera, pero no significa que esto es lo que vamos primero a responder, sino más bien significa que tenemos, ¿verdad?, que cumplir, vamos a reflexionar sobre unos puntos. Déjame regresarme con una pregunta que me hace Uri. ¿La referencia debe ser en ABA? No, no es ABA, es APA. ¿APA?
Word tiene una parte de cómo insertar fuentes de consulta, pero es una referencia app. Por favor, revisen, por favor, fueron novedades. Ahí tienen una página que les ayuda a seleccionar primero qué fuente de consulta acudieron, libro, página web. Entonces, ya que seleccionaron, les dice, bueno, dame estos datos. Y ya se los pide y ya los manda y les dice, bueno, de esta manera es como debes de mencionar esta fuente de consulta. Entonces, revisen eso, les va a ayudar muchísimo. Muy bien, entonces vamos a ver qué pregunta es nuestra pregunta detonadora en este foro de integración. Y es, ¿cuáles fueron las causas de la sequía en las zonas mayas que provocaron el abandono de dichas ciudades? La cual no es la única pregunta que vamos a dar respuesta, sino vamos a empezar a reflexionar sobre esto, pero vamos a hacer los siguientes pasos. Tenemos que dar 5 respuestas mínimo. Y cada una dice aquí primera aportación, segunda aportación, así. En la primera aportación vamos a responder a la pregunta, ¿qué es lo que sabes sobre el abandono de las ciudades mayas? Si sabemos algo, si hemos escuchado algo, si no hemos escuchado nada, tenemos que explicar. Pongo mi primera aportación y vamos a explicar. No hay que poner respuestas como telegramas, así, bien cortitas. Primera aportación, nada. Vamos a extendernos. Es nuestra semana de última de nuestro módulo. Vamos a extendernos. Segunda aportación. Vamos a responder ahora a la pregunta. ¿Qué afectaciones causa la sequía en un ecosistema? Pueden ustedes consultar estos dos textos, que es la decadencia de los mayas, se debió al cambio climático y la caída de los mayas, ellos mismos la ocasionaron. Consulten estos dos textos para que puedan dar respuesta a estos puntos, ¿sí? Vamos a fundamentar nuestra respuesta. Número 3, tercera aportación. ¿Cuál es tu postura al respecto y por qué? Vamos a ver qué punto de vista voy a dar, pero tengo que justificar por qué, ¿no? Si yo digo, los salones de clases deben de estar de color blanco, tengo que decir por qué. Ah, bueno, porque se han hecho estudios donde dice que si los estudiantes están en un salón con colores claros, pues obviamente tienen mayor tiempo de concentración, se distraen menos, etcétera, etcétera. Estoy apoyando con ideas lo que yo estoy diciendo. Cuarta aportación. Vamos a leer los comentarios de nuestros compañeros y vamos a compartir nuestra opinión de por lo menos uno de ellos. Recuerden aquí de cualquiera de las aportaciones que tengamos de la primera o de la segunda o de la tercera. Recuerden fomentar el respeto y la tolerancia. No significa que nos vamos a ponernos a pelear, no es un ring, en ningún momento tenemos un ring aquí. Lo que hacemos es hacer un comentario de no sabía lo que tú estás compartiendo, no a mí me había percatado de ese punto. Oye, fíjate que le podíamos agregar esto con respeto y tolerancia, ¿ok? Vamos a hacer esto. Tenemos una última aportación. Ahora sí, vamos a responder nuestra pregunta detonadora. ¿Cuáles fueron las causas de la sequía en las zonas mayas que provocaron el abandono de dichas ciudades? Ahora, vamos a pensar en lo siguiente. Son nuestras 5 aportaciones. No significa que en un solo día y en un solo espacio vamos a responder y hacer las 5 aportaciones. Eso no puede ser así. La finalidad de los foros es que en el transcurso de la semana nosotros nos metamos 5 minutos todos los días a hacer mi aportación de ese día. ¿Ok? Porque es un compartir con los demás, porque es un leer lo que el otro está diciendo, porque es un ver cómo se desarrolla el foro. Entonces, por lo tanto, no es válido hacer una aportación en un solo día, tampoco es válido que en un solo espacio yo abro y ahí pongo 1, 2, 3, 4, 5 y contesto todo. Tampoco es válido. De igual manera, tampoco es válido los archivos adjuntos porque pues podemos tener problemas para poderlos descargar. Seguramente se hace más lenta el desarrollo del foro y obviamente cuesta trabajo para los demás poder hacer sus aportaciones, así que por lo tanto tampoco son válidos los archivos adjuntos. Es importante consultar la rúbrica para saber qué se espera de las aportaciones, qué podemos hacer y cumplir con los aspectos más importantes. Recuerden también no es válido
subir documentos, que ya lo habíamos dicho, como archivos adjuntos o imágenes dentro del foro, porque esto puede hacer que se vuelva muy lenta lo que es la plataforma. Estamos hablando de los mayas, pero no agreguemos fotografías sobre este tema porque puede ser contraproducente y podemos tener problemas en cuanto al desarrollo del mismo foro. Entonces, leamos todo esto. Pueden ustedes poner primera aportación y poner la pregunta y poner su respuesta. En fin, para que cumplamos con tiempo y forma. Dice una duda. Yo comprendí que para nuestra tercera aportación debíamos de leer los textos y así responder a la pregunta. Entonces, ¿estoy mal entonces en mi segunda aportación del foro? Es que no sé qué pusiste en la segunda aportación. Vamos a regresarnos un poquito. La primera aportación respondemos a la pregunta, ¿qué es lo que sabes sobre el abandono en las ciudades mayas? Y la segunda aportación, ¿qué afectaciones causa la sequía en un ecosistema? Y la tercera es, ¿cuál es tu postura respecto a este tema? Entonces, si, no sé, si tú contestaste la segunda, en la tercera, la segunda, puedes volverlo a hacer. Nosotros no evaluamos el foro hasta que el foro no se cierra, o sea, hasta el domingo. Se cierra el domingo a las 11:55 de la noche, pues empezamos el lunes nosotros a calificar el foro. Entonces, pues puedes volver a repasar qué pusiste puedes ubicarte en el foro, en la parte de las respuestas. Y no sé, digo, no tengo la postura de cómo lo ve el estudiante, pero lo que puedes hacer es, si son muchas aportaciones que hay, puedes colocar control F y ahí poner tu nombre y ubicar todas las aportaciones que tú tienes. O bien, si no te logras encontrar aún así, pues puedes volver a ponerlas, ¿no? Si tienes la duda de qué pusiste en la segunda, qué pusiste en la tercera, pues puedes volver a hacer tus aportaciones. Todavía estamos a tiempo. En mi segunda aportación respondí a la pregunta con lo que entiendo sobre las causas de la sequía. Aquí decimos, en la segunda aportación es, ¿qué afectaciones causa la sequía en el ecosistema? Si tú respondiste en base a estos textos o en base a cualquier otro texto, está bien. Ahora, tu postura, ¿estás a favor, estás en contra? ¿Por qué? Eso es lo que tenemos que poner en la tercera aportación. Bueno, como te digo, no hay ningún problema, puedes volverlo a hacer si hay algún contratiempo. Ok. Y bueno, tenemos nuestras actividades formativas, el lenguaje de las ciencias, el conocimiento de cada ciencia y nuestra autoevaluación. Aquí, esta presentación en la parte de abajo tiene un video para saber cómo, si subimos de forma correcta nuestra actividad integradora. Si ustedes quieren, pueden revisarlo. Recuerden enviar de forma completa sus actividades, sobre todo la autoevaluación, porque si se acuerdan, cuando vimos los porcentajes, el sistema genera un porcentaje por haber hecho la autoevaluación, pero obviamente hay que hacer el envío correcto. Yo mañana veo quiénes hay enviado y quién se ha quedado totalmente en proceso y quién se queda en proceso, pues les mando un mensajito. Entonces les pido estar al pendiente de esto y hacer el envío, obviamente, de forma correcta. Dice, publicar el foro de edades, la importancia de responder la actividad de la autoevaluación tiene un valor de 5%, como ya lo habíamos visto. Primera confirmación, quiere decir, vamos a hacer el envío y se puede tardar un poquito, ¿verdad?, en registrarse nuestro envío, pero ustedes si lo hacen, por ejemplo, hoy, revisen mañana que ya se esté registrado en su portafolio de evidencias. En el portafolio de evidencias debe ya de estar, por ejemplo, al día siguiente o en la tarde, ya un porcentaje de que ustedes ya han entregado la autoevaluación. Es una forma de cómo también podemos verificar que hemos hecho, obviamente, el envío de forma correcta. Dudas, preguntas, mientras por ahí, si les surgen alguna, vamos con los avisos finales. Recuerden fomentar el respeto y la tolerancia en cada uno de los espacios que tenemos en la plataforma. Lectura y revisión a todo el material. Todo el material, algunas cosas ya las vieron en semanas anteriores, pero sirve de repaso. Digan no al plagio porque como hemos visto, no nos trae nada bueno. El último día de entrega es el domingo, 15 de agosto, que es el domingo próximo. Posteriormente eso, nosotros ya no tenemos fecha, extensiones. Después de esa fecha no hay extensiones para la siguiente semana,
ya de ninguna actividad porque nosotros tenemos que entregar calificaciones. Entonces ya no hay oportunidad de entregar, de hacer extensiones. Para esta semana, para la semana 4, no hay extensiones para esta semana. El miércoles 18 les pido, por favor, descargar su portafolio de evidencias. Ustedes ya podrán ver su calificación, pero a partir del miércoles. Les pido que ese día, en cualquier momento del día, descarguen su portafolio de evidencias porque se queda, como dice su nombre, como evidencia de que ustedes ya tomaron el curso, que tienen una calificación generada por cualquier situación. Después de esa fecha va a ser difícil. Nosotros como asesores virtuales ya no tenemos acceso al módulo porque nuestro trabajo es por módulos. Entonces va a ser difícil nosotros poder otorgarles o decirles que sacaron después. Entonces, sí es necesario que ese día ustedes descarguen su portafolio de evidencias. Muy bien. No sé si hay alguna duda, pregunta, cuestionamiento o todo bien entendido. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ninguna duda? ¿Dudas? ¿No? ¿A qué hora subirá la sesión? Pues ahorita me tardo como unos 15 minutos porque en lo que se descarga y en lo que la paso a YouTube y se carga, pues unos 15, 20 minutitos y ya la tenemos ahí, ¿ok? Bueno, si ahorita no les surge ninguna duda, no se preocupen. Si después por ahí andan las dudas, compártamelas. Procuren entregar antes del domingo para que no haya ningún contratiempo, porque luego la tecnología no tiene palabra. Entonces, ustedes pueden hacerlo muchísimo antes. Las calificaciones se registran en el CAREX y se pueden ver después. Lo que yo te recomiendo, María de la Luz, es descargar tu portafolio de evidencias el miércoles. No sé si después las puedas ver tú, pero sí lo que nosotros recomendamos y la indicación que tenemos es que ustedes el miércoles descarguen su portafolio de evidencias. Porque yo no te podría decir si las vas a poder ver después y si no las ves, ya no las tienes. Entonces descarga tu portafolio de evidencias y es también tu evidencia de tu calificación. Ok, muchísimas gracias, gracias por su atención. Síganse cuidando mucho, hagan sus actividades, entreguen antes del domingo, viernes, sábado. Perfectísimo. Ok, les mando un fuerte abrazo y nos seguimos viendo todavía en la plataforma de Prepa Línea C. Cuídense mucho.